Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Viernes, sí es viernes y el cuerpo lo sabe, viernes 27 de febrero del año 2026. ¿De qué voy a estar dialogando, conversando con ustedes durante las próximas 2 horas? Estas son dos noticias que acaban de salir y que parece que no están relacionadas, pero podrían estarlos. Con un devastador informe, Tomás Rivera Chat le cuelga a la gobernadora su proyecto para legalizar la casa de sus suegros en La Parguera. Y hoy también nos enteramos que el contratista que trabajó esa casa se acaba de declarar culpable en el Tribunal Federal. Presidente de la AAA insiste en que no hay crisis de agua en San Juan. Bueno, ya son las, ¿qué hora es? Casi las 4, las 3:58 de la tarde y todavía estamos en espera de si el gobierno entregó los documentos que la Junta de Control Fiscal reclama bajo la ley promesa para aprobar el chequecito del reintegro reintegrable. Controversial contrato de licenciada Janet Parra con la Contralora referido a ética gubernamental. Pablo José y más de una docena de congresistas piden al Departamento de Energía Federal que revoque su determinación de cancelar fondos para energía renovable. Hillary y Bill Clinton testifican ante comisión congresional sobre Epstein. Y si es viernes, papelones, derrota, un estrella mundial que fue tumbado, mucho que hablar de deporte. Hoy el segmento de deportes con Manuel Vélez aquí en el estudio y por la vía telefónica José Aníbal Herrero Acevedo. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 3:55, 4 de la tarde, exactamente son las 4 de la tarde. En vivo desde el estudio ATH Móvil Powered by Evertech. Me escucha en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, a través de todo Puerto Rico. También me ves y me escuchas en la página web de esta emisora, radioisla.tv. A través del canal de YouTube de Radio Isla, la página de Facebook de Radio Isla y también la misma transmisión en la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovilá.net. Bueno, es viernes. Yo ya estoy fuera de contiendas políticas partidistas, no aspiro a ser candidato a nada, pero les voy a hacer una promesa de campaña de político. ¿Y por qué la cualifico? Pues porque como la gente dice que los políticos no cumplen sus promesas, yo voy a hacer un esfuerzo y espero poder cumplir con esta promesa. Pero son 2 horas que voy a estar aquí y sabe Dios lo que pase en estas próximas 2 horas. Yo me comprometo con ustedes que en el programa de hoy no voy a hablar de la secretaria del Departamento de la Vivienda, de doña Ciari y del escándalo. ¿Ok? Esa es mi promesa. Por las próximas 2 horas espero poder cumplirla, salvo que llegue por ahí una alerta, algún tipo de noticia inesperada. Bueno, con esa promesa de campaña, vamos a los temas que quiero discutir con ustedes. A eso de las 2 de la tarde, circuló a través de los medios un informe de la comisión. Voy a buscar aquí el título de la comisión para decir el título correcto. De la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, que preside don Tomás Rivera Chatz.
un informe sobre el proyecto de la Cámara 269. El informe, aunque decía 12 de enero, está tachado y tiene fecha de hoy, 27 de enero. ¿Por qué es un informe de la Cámara y no del Senado? Porque este proyecto ya había sido aprobado por la Cámara y, como manda la Constitución en Puerto Rico, los proyectos para que se puedan convertir en ley tienen que ser aprobados por ambos cuerpos. Es un informe negativo al P de la C 269. ¿Cuál es el P de la C 269? El proyecto de ley que envió la gobernadora durante su primera semana como gobernadora, creo que fue el cuarto, quinto o sexto proyecto que envió a la legislatura, que evidencia cuán importante esto era para la gobernadora, que aunque tiene un título largo, su propósito y objetivo era legalizar, legitimar, regularizar las casas, que allá le llaman las casetas, que están construidas de forma ilegal en la zona marítimo terrestre, en La Parguera, y que una de esas casas es de los suegros de la gobernadora, caseta que la gobernadora ha usado intensamente cuando era comisionada residente, inclusive ella lo ha dicho públicamente, su relación primero romántica con su esposo, con Jovín Vargas, se da en La Parguera. El proyecto había sido aprobado por la Cámara de Representantes y estaba pendiente de acción en el Senado. Ya se había filtrado que el Senado no lo iba a aprobar. Es más, yo creo que el Senado había rendido un informe al proyecto similar del Senado. Los proyectos se radican simultáneamente en Cámara y en Senado, pero hoy el presidente del Senado, en su rol de presidente de esta comisión, rindió lo que se conoce como un informe negativo, y cuando en los procesos parlamentarios, cuando tú rindes un informe negativo de la comisión, el proyecto murió. Más allá de que Tomás Rivera Chat está colgando un proyecto, otro proyecto más de administración. Recuérdense que ayer se colgó el proyecto de los vehículos todoterreno, otra promesa de campaña de la gobernadora. Fue colgado por un informe de la comisión correspondiente en el Senado, y en la Cámara, aunque no han rendido un informe para colgarlo, le dijeron a la gobernadora que lo retire. Así que ayer cuelgan el proyecto de los vehículos todoterreno, otra promesa de campaña de la gobernadora, y básicamente con un lenguaje de la comisión senatorial de que el proyecto no tenía ni pie ni cabeza y que no había forma de aprobarlo. Ok, más allá de que se le cuelgue un proyecto a otro proyecto más a la gobernadora, esto es lo que se conoce como proyectos de administración. La gobernadora ha sido muy limitada en la producción de propuestas legislativas de importancia. Sí ha mandado proyectos, uno que otro, pero proyectos así de trascendencia, muy pocos. Y por eso yo he dicho en este espacio que este va a ser el cuatrienio de la legislación de Tomás Rivera Chat, porque ante el vacío que ha dejado la gobernadora, Tomás lo ha ido llenando con otros tipos de proyectos controversiales, como el Código Electoral, que ya está, las enmiendas al Código Electoral, que ya están para firma de la gobernadora. Pero más allá de que se cuelga el proyecto, es importante leer los últimos párrafos del informe de Tomás Rivera Chat. Yo quisiera, si puedes poner ahí en pantalla, la página final de la página 20 y 21, si lo puedes poner en pantalla. ¿Me escucha? No sé si no veo aquí el control. Ok, le voy a leer. La comisión también halló que la medida legislativa no parte de un inventario confiable ni actualizado de las estructuras existentes en La Parguera. El propio Departamento de Recursos Naturales y Ambientales admitió que el único inventario disponible data del año 2013, fue realizado por personal de vigilancia sin peritaje técnico especializado y no permite asegurar si las estructuras han sido ampliadas, modificadas o reconstruidas desde entonces. De igual forma, se reconoció que actualmente el departamento no puede certificar con precisión cuál es la huella, entre comillas,
real de cada estructura, ni puede descartar que durante el trámite legislativo se estén realizando ampliaciones adicionales sin fiscalización efectiva. Próximo párrafo, en la página 21, si lo puedes poner en pantalla, el próximo. Relacionado con lo anterior, la comisión constató que el esquema propuesto por el proyecto descansa fundamentalmente en certificaciones que serían sometidas por los propios ocupantes de las estructuras. Se puede poner la próxima párrafo, el próximo slide. Serían que el esquema propuesto por el proyecto descansa fundamentalmente en certificaciones que serían sometidas por los propios ocupantes de las estructuras mediante ingenieros y agrimensores contratados por estos para definir la huella que luego serviría de base para la concesión. Durante la vista pública se levantaron serias preocupaciones sobre el conflicto de intereses inherente a este mecanismo y sobre la falta de capacidad institucional del departamento, se refiere al Departamento de Recursos Naturales, para verificar, auditar o validar independientemente dichas certificaciones. Del testimonio recibido también se desprende que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales carece actualmente de los recursos humanos, tecnológicos y fiscales necesarios para fiscalizar de forma efectiva la aprobación de forma efectiva las aproximadamente 147 estructuras existentes en La Parguera. Se reconoció que no existen sistemas de monitoreo continuo ni uso sistemático de drones u otras herramientas de detección remota y que las intervenciones realizadas son esporádicas y reactivas basadas en querellas o en observaciones aisladas y vigilantes. Si te puedes poner la próxima lámina, sigo leyendo, ahora voy de la página 21 a la página 22 del informe. A la luz de todo lo anterior, esta comisión concluye que el proyecto de la Cámara 269 no satisface los requisitos mínimos de rigor jurídico, técnico y administrativo que exige la gestión responsable de los bienes de dominio público. ¡Auch! El ouch es mío, no está en el informe. Sigo en el informe. El modelo propuesto, fundamentado en la delineación de huellas certificadas por los propios ocupantes, sin un inventario estatal previo ni mecanismos efectivos de verificación, fiscalización y cumplimiento, crea un riesgo sustancial de legalizar, consolidar y perpetuar ocupaciones y expansiones ilegales en una de las reservas naturales más sensibles de la isla. Y si puedes poner control la próxima, esto ya se acabó. Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda a este honorable cuerpo la aprobación del PDLAC 269, respetuosamente sometido, y los que están viéndolo en video, ahí está la firma de Tomás Rivera Chat en su sombrero de presidente de esa comisión. Esto es un lenguaje devastador. Tomás lo que está diciendo es que el proyecto que envió la gobernadora tiene unos conflictos de interés inherentes, porque son los mismos dueños de las casetas los que van a contratar al ingeniero o agrimensor que a ellos le dé la gana, para que el ingeniero y agrimensor sea el que certifique lo que se conoce como la huella, que no es otra palabra que cuál es el daño que ya se hizo, sin ninguna posibilidad de que haya la capacidad en el Departamento de Recursos Naturales para verificar eso. Y usa lenguaje que, vuelvo y repito, viniendo de un proyecto de administración, además que todos sabemos que esto tiene que ver con los suegros de la gobernadora. Tomás Rivera Chat le ha dicho a Jennifer González que el proyecto que ella envió hace un poco más de un año, fue en enero del año pasado, no satisface los requisitos mínimos de rigor jurídico, técnico y administrativo que exige la gestión responsable
de los bienes de dominio público. En otras palabras, le está diciendo, escribiste un disparate jurídico y estás proponiendo algo que es un acto irresponsable para el manejo de los bienes de dominio público. Como diría los chicos, Mili le llama a los nenes, yo transo por los chicos. De puestos para la mañana, excelente ambiente laboral dentro del PNP. Cuando venía para acá, y ya tenía mis notas listas, me estaba yo preguntando, oye, ¿y qué estará pasando con la investigación federal? Que sabemos que por lo menos a mediados del año pasado estaba viva sobre las construcciones ilegales en La Parguera, porque aquí hay jurisdicción estatal y federal, lo que reconoce el informe de Tomás. Y les tengo que confesar que yo decía, me planteaba, ¿por qué Tommy baja este informe hoy? ¿Será que Tommy sabe algo que nosotros no sabemos sobre qué está pasando con la investigación federal? Y minutos antes de entrar aquí en vivo, y esto tú no vas a tener control, no lo vas a tener porque esto fue hace minutos antes me llega un alerta, igual que muchos de ustedes, pues yo estoy suscrito al Nuevo Día y me llegan los alertas de con el siguiente titular. Presunto contratista que realizó labores de construcción en La Parguera se declarará culpable ante el Tribunal Federal. Ok, déjeme aclararle. No, esta declaración de culpabilidad no tiene nada que ver con la construcción en la casa de los suegros o otras construcciones. Pero lo que sabemos es que a este señor, Daniel García Martín, había una orden de allanamiento para entrar a su residencia en Lajas y que al hacer el allanamiento encontraron que él tenía una posesión de una arma ilegal y él es un convicto y no podía tener armas y lo acusan de eso. Además, en medio del allanamiento se le incautan de, ¿cuánto era en cash que tenía? Por aquí lo dice, $104,000 en efectivo. Pero eso parecía como pues una investigación de las muchas que hacen los federales. Hay una orden de allanamiento para buscar información y encuentran otros delitos. Eso pasa acá, además, aquí en Puerto Rico ha pasado muchos de estos casos de abuso de menores, órdenes de allanamiento, y cuando llegan se encuentran con otra cosa. Pero en el proceso de darle fianza a este señor, a don Daniel García Martín, trascendió, primero por un magistrado y luego por su abogada, que la orden de allanamiento tenía que ver con unas investigaciones que se estaban llevando a cabo en La Parguera sobre construcciones ilegales que incluían la casa de los suegros de la gobernadora y que la orden de allanamiento era para buscar evidencia de algo que están investigando los federales y obviamente ahí encontraron esto otro del arma ilegal, lo acusaron y hoy se anuncia que se declara culpable. La interrogante que queda sobre la mesa es, ¿esa investigación federal está cerrada o don Daniel García Martín se está declarando culpable como parte de una colaboración con los federales sobre esa otra investigación que después de todo es la razón por la que fueron a allanar su casa? A él no lo fueron a arrestar. Tenían una orden federal para entrar a su casa y buscar aparentemente la computadora, recibo. ¿Qué es lo que están buscando? Pues evidencia de construcciones, de que él hizo trabajos de construcción ilegales en La Parguera. La nota dice que la licenciada Jessica Earle, representante legal de don Daniel, le presentó una moción de 2 páginas en la que informó lo siguiente. El señor García informa respetuosamente al tribunal su intención de cambiar su declaración de no culpable previamente presentada por una de culpable. Le está diciendo al tribunal que le dé fecha para hacer el cambio de la alegación el 16, 17, 19, 24 o 25 de marzo. Obviamente habrá que esperar lo que dice el tribunal de que le dé la fecha. Pero, repito, a lo mejor se declaró culpable y se acabó. Y no necesariamente nos vamos a enterar si aquí hay un acuerdo de colaboración. Porque el delito por el que se está declarando culpable no tiene nada que ver con el tema de las construcciones ilegales. Pero ¿qué encontraron en ese allanamiento? Además de el arma ilegal
y los $104,000 en cash. Nunca nos los han dicho. Así que en lo que ha sido una semana muy complicada para la gobernadora, termina primero con Tomás Rivera Chat en un lenguaje contundente, colgándole el proyecto que le pretendía legalizar y legitimar las construcciones ilegales de sus suegros en La Parguera y las demás también, no era solamente para los suegros. Y termina con la noticia de que el contratista, que fue acusado, pero que como parte de los procesos para darle fianza, no darle fianza, todos esos procesos, ya lo hemos discutido anteriormente, se informó que la razón para el allanamiento no tenía nada que ver con buscar armas ilegales ni buscar cash, que la razón para el allanamiento tenía que ver con unas investigaciones que se están llevando a cabo por los federales sobre construcciones ilegales en La Parguera. A todo esto, también les recuerdo que luego de que apareció aquella orden administrativa en recursos naturales por orden divina, gracias a Papito Dios, son las palabras de la gobernadora, que la orden administrativa inicialmente archivaba todos los casos pendientes. Y luego que se creó la indignación generalizada, se enmendó la orden administrativa y lo que se informó es que los casos seguían vivos, que seguían abiertos. Ha transcurrido un año. Yo creo que es hora que la prensa le pregunte al secretario del Departamento de Recursos Naturales, Waldemar Quiles, hijo, que le pregunte el estatus de ese y otros casos, porque habían procesos administrativos dentro del Departamento de Recursos Naturales, no solamente relacionados con la alegación de construcciones ilegales en la casa de los suegros de la gobernadora, sino también habían otras querellas vivas. ¿Está viva esa querella? Simple y sencillamente se le sentaron encima. Finalmente la archivaron con algún tipo de informe que no conocemos. O sea, yo creo que el país merece saber cuál es el estatus de esa querella que había sido iniciada en el cuatrienio anterior y que cuando hubo la transición de gobierno estaba en curso. Definitivamente no es la mejor semana para la señora gobernadora. Ahora, durante este fin de semana y el lunes, obviamente, ustedes están recibiendo el análisis primero que nadie, porque estas dos noticias acaban de romper. Pero colgado el proyecto de La Parguera de la gobernadora con un lenguaje contundente del presidente del Senado, Tomás Rivera Chat. Y ahora surge la interrogante de si don Daniel García Martín se va a declarar culpable de posesión ilegal de armas a cambio de colaborar en una investigación más amplia sobre posibles construcciones ilegales en La Parguera. Me sonó la musiquita, son las 4:21, regreso con más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Gramas Lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas Lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo, son las 4:26 de la tarde y ya por los primeros 25 minutos he cumplido mi promesa de campaña que hice al inicio de este programa de que no voy a hablar de Ciari, del centro de vehículos de motor allá en Yabucoa, aunque han salido una que otra noticia, pero vamos a pasar el fin de semana, la vamos a dejar descansar y que los chicos de Puestos para la Mañana y Puestos para el Problema nos sigan informando. Pero lo que no puedo dejar de comentar es el mal manejo desde el punto de vista de infraestructura, pero también desde el punto de vista de comunicaciones, de si la crisis que hay con el servicio de agua potable en el área de San Juan. Ayer la gobernadora hizo una cumbre, creo que fue en el Palacio Rojo, que es uno de los edificios, ahí es parte de la fortaleza, pero técnicamente está fuera del portón de la fortaleza, uno de los edificios adyacentes a la fortaleza, con varios de los alcaldes del área metropolitana, incluyendo Miguel Romero, con el director ejecutivo de la autoridad se llama presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, y con los nuevos directores regionales el nuevo director regional del área de San Juan de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. ¿Cuál era el propósito? Bueno, pues el propósito era calmar las aguas y tratar de lograr que el liderato del PNP, creo que habían legisladores del PNP, creo que estaban los legisladores de San Juan también, calmar las aguas y tratar de lograr que el liderato electo del PNP de San Juan le diera un espacio a la nueva gerencia a nivel local, porque el director ejecutivo lleva un año allí, le dieran un espacio, calmar las aguas y nada, y ver si superaban la crisis. Hoy el presidente de la comisión, el presidente ejecutivo de la autoridad estaba en una vista pública en la Cámara de Representantes, como era de esperarse, porque esto no va a detenerse, del señor Luis González Delgado. Y el titular en la edición digital del periódico El Nuevo Día de hace un rato, de la 1:33 de la tarde, si lo puedes ponchar ahí, presidente ejecutivo de la AAA, piensa que es muy fuerte llamarle crisis a la falta de agua en San Juan. Así que más allá de si hay agua o no hay agua en sectores de San Juan, y a eso vamos ya mismo, que este señor insista en minimizar lo que está pasando cuando se enfrenta a legisladores del PNP y al alcalde de San Juan insistiendo que hay una crisis. ¿Qué gana con eso? Pues lo único que gana es que yo lo estoy discutiendo aquí y se va a discutir y va a tener reacciones de los legisladores del PNP y va a tener reacciones del alcalde de San Juan. Dice la nota del periódico El Nuevo Día, que ustedes la leerán en el periódico impreso mañana, de Adriana Díaz Tirado, de que llamar crisis a los problemas actuales en San Juan es una palabra muy fuerte. Y entonces, para defenderse en lo que creo que es otro error garrafal, recuérdense que el presidente de la Cámara le echó loas a la anterior directora ejecutiva, Doriel Pagán, en uno de sus Buenos Días Puerto Rico, que cínicamente lo que estaba diciendo es, votaron a Doriel lo estaba haciendo bien, y trajeron a Luis González, y Luis González no lo está haciendo bien. Así que, además, y lo he dicho anteriormente, yo no conozco a Doriel, pero la realidad es que en el cuatrienio pasado, salvo uno que otro problemas en Morovis, en una que otra comunidad, Doriel no fue una crisis del gobierno de Pedro Pierluisi. Y Acueducto no era una crisis y no fue tema de campaña. Jennifer no tuvo que prometer nada en cuanto a Acueducto porque, pues, era dejar que las cosas siguieran corriendo más o menos como estaban. Entonces, además de decir que no hay una crisis, o sea, insistir que es una palabra muy fuerte, dice que él no recibió informe de transición.
obviamente, él no entra en enero. Porque es una corporación pública. Doña Doriel estuvo en el puesto como hasta mediados de febrero, si mi memoria no me falla, y la votaron. La Junta de Gobierno le dijo, te vas, y nombraron a Luis González Delgado. Voy a leer como está citado en el periódico El Nuevo Día Digital. Es difícil entenderlo, pero dice, me gustaría saber con un sí o no cuándo hubo la transición con Daniel Pagán, pasada presidente, hacia usted. Me imagino que le entregaron un informe. Le planteó el representante Eddie Charbonnier del precinto 1, que es uno de los precintos más afectados. Y la contestación de don Luis fue, la respuesta es no. La realidad es que no hice ningún comentario porque al final, si me han entregado un informe o no, ya yo estaba en el puesto. Yo no entiendo lo que quiso decir. Pero evidentemente está tratando de decir que él no recibió ningún informe de transición. Don Luis, por ley, todas las agencias y corporaciones públicas tienen que preparar un informe de transición. Ese informe de transición se le presenta al comité nuevo. Usted no era parte del comité porque el comité que presidía Verónica Ferrayol y estaba todo el mundo allí. Pero por ley, doña Doriel tenía que presentar un informe. ¿Y saben qué? Lo presentó. Y como cuestión de hecho, en la vista pública, dice la nota del Nuevo Día, que al final de la vista pública, el representante Héctor Ferrer le entregó el informe. En su turno de preguntas, el portavoz del PPD en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, le entregó al presidente ejecutivo una copia del informe de transición de Pagán. Si Luis González Delgado, hoy 27 de febrero, un año después de haber asumido el cargo, acaba de admitir que él no se ha leído el informe de transición, se tiene que ir. Es la mayor admisión de total irresponsabilidad. Se tiene que ir. O sea, lo primero que tiene que hacer cualquier jefe que llegue, es más, usted llega el año que viene a una agencia de gobierno, usted pide el informe de transición de dónde estaban las cosas hace 2 años y después también le pide la transición al que usted acaba de sustituir. Sobre la palabra crisis, espérese, esto es también para reírse. A la vista pública, el recién designado director ejecutivo de la región metropolitana, José Rivera Ortiz, llegó más de 1 hora tarde a la vista pública. Yo no entiendo, de verdad. Tienes una crisis, vamos a imaginar que lo que tienes es una crisis política y de comunicaciones. Presentan ayer como parte de la salvación el nombramiento del director de la región metro, José Rivera Ortiz. Hoy hay una vista pública y el señor llega 1 hora más tarde. Entonces, dice el director ejecutivo, don Luis González, sobre la crisis de no puse la palabra crisis. No, estoy siendo cínico. Debo confesar que a todo el equipo de trabajo nos tomó por sorpresa la información que ha surgido en distintos medios de prensa de que existe una crisis en San Juan. No me malinterpreten. Nuestra meta es que el 100% de los clientes tengan servicio de calidad, agua potable y un servicio de alcantarillado seguro y confiable. Estableció que el promedio diario de abonados con servicio oscila entre 98.5 a 93 y en San Juan es 99%. Entonces, a eso, el representante José Hernández Concepción del precinto 3 le dijo que en su precinto hay problemas de suministro todos los días y que los directivos de la AAA estaban negando la verdad. Este es un representante PNP. González Delgado contestó que crisis es una palabra muy fuerte y lo relacionó a momentos como la gran sequía de 1994 que dio paso a la creación del superacueducto. Oh my God. Pero la nota de el periódico El Nuevo Día de Adriana Díaz Tirado, y lo tengo que decir de una forma muy elegante pero muy puntual, dice que en el informe que hace unos meses atrás presentó el ingeniero Carlos Pesquera en agosto del 2005, leo de la nota del Nuevo Día, el informe de agosto del 2025, en el informe de agosto del 2025, el ingeniero Carlos Pesquera
que fue designado por la gobernadora como coordinador especial, se utiliza la palabra crisis varias veces para referirse, y cita textual del informe de Pesquera, al sistema de acueductos de la región metropolitana de San Juan. No sé si el señor presidente del acueducto no se ha leído tampoco el informe de Pesquera. Voy a leerle el párrafo que cita el Nuevo Día. La complejidad del sistema de acueductos de la zona metropolitana de San Juan, incluyendo múltiples plantas de filtración, estaciones de bombeo, tanques de distribución y subsistemas interconectados, hace imprescindible el uso de herramientas modernas para la planificación y gestión de emergencia. La reciente crisis de abasto ha evidenciado la necesidad de contar con un mecanismo técnico que permita anticipar impactos, evaluar soluciones operacionales y tomar decisiones informadas de forma ágil. A esto hay que añadirle que el día después de la cumbre en la Fortaleza, Miguel Romero se reafirma, el alcalde de San Juan, que le va a pasar la factura a Acueductos por lo que él ha tenido que gastar en San Juan para atender la crisis que no es crisis en el área de San Juan. ¿Se acuerdan que Acueductos dijo que le iba a pasar la factura a Luma? Porque alegadamente el daño al superacueducto del verano pasado fue culpa de Luma, y luego descubrimos que nunca le ha pasado la factura a Luma, y ahora volvió a decir lo mismo, estoy seguro que no le ha pasado ninguna factura. Pues Miguel Romero está diciendo que él lo va a hacer. Dice textualmente, estoy leyendo en Noticel, hice un referido para que todo el dinero que nosotros nos hemos gastado por la falta de agua, por la incompetencia en el manejo operacional, vamos a pasarle todas esas facturas porque Acueducto tiene sus clientes que les cobra. Dijo Romero a los medios antes de una reunión, esto fue lo que había dicho ayer en la Fortaleza. Así que no hay crisis, pero Carlos Pesquera describe la situación de San Juan como de crisis, y los propios legisladores del PNP le tienen que decir en la vista pública, a la cual el nuevo director regional de San Juan, El Salvador, llegó 1 hora tarde. En la nota del Nuevo Día no explican si se excusó, por qué razón llegó 1 hora tarde. Y el problema cuando tú dices estas cosas categóricas, lo mismo le pasó a la secretaria del Departamento de la Familia cuando dices que no había crisis de maltrato de menores. El problema cuando tú dices categóricamente que no hay una crisis es que ahora cada vez que una comunidad en San Juan se quede sin agua por 15 minutos, por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, por un día, todos los que viven en ese sector y todos los familiares de los que viven allí y todos los que se enteren de que ese sector se quedó sin agua, van a entender que el gobierno de Jennifer González y el presidente ejecutivo de la AAA les está mintiendo. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 4:43 de la tarde de hoy viernes. Sí, es viernes y el cuerpo lo sabe. Aquí haciendo arreglo de qué voy a hacer, qué vamos a hacer cuando salgamos, cuando salga de la transmisión de hoy a eso de las 6 de la tarde. Bueno, pero continúo con el análisis de las noticias, la mayoría de ellas que se han desarrollado durante el día de ayer, durante el día de hoy. Y esta es una que básicamente lo que les voy a decir es que no ha pasado nada. Acabo de entrar a Twitter, traté de mirar las diferentes páginas de noticias por internet. Son exactamente las 4:43 de la tarde y no ha salido una comunicación de la Junta de Control Fiscal diciéndonos que aprobaron el reintegro reintegrable, el chequecito que nos llegaría el verano, el chequecito que hace ya casi un mes fue legislado por Cámara y Senado, firmado por la gobernadora, celebrado por la gobernadora, cuando la gobernadora y Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez sabían que la Junta de Control Fiscal no lo iba a aprobar como ellos lo presentaron. Nos dice el periódico Primera Hora, en su edición digital de hoy, de una nota de la 1:13 de la tarde de Frances Rosario. Si te pones por ahí la nota de Primera Hora, cheque de alivio contributivo entra en etapa decisiva,
Esto es lo que falta. El gobierno de Jennifer González, que ha pedido posposición 2 veces para cumplir con un mandato de la ley promesa, la gobernadora lo firmó el 3 de febrero. Ya se fue el mes de febrero. Se supone que el gobierno le entregue, según ordena la ley promesa, te guste o no te guste, pero eso es lo que dice la ley, que 7 días después que se convierta en ley algo que tiene impacto fiscal, el gobierno tiene que enviarle un informe detallado a la Junta de Control Fiscal justificando no solamente que hay dinero, que se cumple con el plan fiscal, que se está actuando de forma responsable. El gobierno, aunque había dicho que el dinero estaba, claro, el dinero está, lo que pasa es que hay un montón de necesidades. Ayer había un titular que no discutimos aquí, de que el gobierno está considerando utilizar dinero del gobierno de Puerto Rico para suplementar proyectos de fondos federales que están estancados. Oiga, un paréntesis. En lo que yo creo, esto no lo había puesto en el rundown para hoy. En lo que yo considero una evidencia de la desesperación de la gobernadora por producir noticias positivas. Anoche la gobernadora hizo un Facebook Live para dar la gran noticia de que el gobierno federal había autorizado 1,000 millones, 1,100 millones en fondos federales para la reconstrucción post-María, post-terremoto. Número 1, no es dinero nuevo. Eso es el dinero que se nos había asignado, que el gobierno de Trump o el gobierno de Jennifer y Pierluisi, los gobiernos de Jennifer y Pierluisi, por su incompetencia, estaban atrasados, estaban estancados. O sea, no es que hay 1,100 millones nuevos, es simple y sencillamente que lograron, sí, eso pues chévere, bueno, pero lograron destrancar. Lo que no lograron mover, ese dinero se debe haber gastado ya. Y la gobernadora se lo atribuyó a que eso fue el resultado de la reunión que ella tuvo la semana pasada allá en Washington, lo cual también debe ser verdad. Pero número 1, aparte de que esto es simple y sencillamente, empecé a lograr que Washington me autorice a mover lo que Washington me había congelado. Eso para empezar. Lo que es absurdo es que hizo ese Facebook Live a las 7 de la noche, 8 de la noche, y la noticia se perdió. Porque el ciclo de noticias en Puerto Rico, lo que tú no produces antes de las 3 de la tarde, ya no está en los periódicos del otro día. Y si no está en los periódicos del otro día, no lo levanta Mili Méndez, los chicos de Puestos para la Mañana o las otras estaciones colegas. Así que ella creía que tenía un gran anuncio y lo mató ella misma desde el punto de vista de su estrategia de comunicaciones, porque un anuncio que tú haces a las 7 de la noche es casi imposible y más, o sea, lo que tenía que haber hecho es aguantarse y haber hecho una conferencia de prensa hoy a las 10 de la mañana y pues sería titulares en todos los noticieros de hoy. Pero nada, un comentario. Primero, la aclaración, no es dinero nuevo, es parte de los millones de dólares que se nos asignó post María y que estaban estancados. Pero volvemos ahora a el cheque que no aparece. El gobierno ha pedido 2 veces posposición a la Junta. La Junta les dio hasta hoy. El director ejecutivo de la Junta, ayer o anteayer, dijo que esperaba tomar una decisión en algún momento, lo más pronto posible. Esto se firmó por ley el 3 de febrero. Y Frances Rosario, del periódico Primera Hora, le preguntó hoy a la Junta por dónde anda eso. Y la Junta simple y sencillamente le contestó: la Junta de Supervisión concuerda con la gobernadora en que el pueblo de Puerto Rico merece un alivio contributivo. Estamos trabajando con la información y los datos proporcionados por el gobierno. Llegaremos a una conclusión muy pronto. Salvo que emitan una certificación a las 6 de la tarde, se fue, o en el fin de semana, la Junta a veces hace cosas durante el fin de semana, se fue el mes de febrero sin que la Junta apruebe el reintegro reintegrable. Lloviendo sobre mojado, porque esto lo estoy diciendo desde el primer día. Esto se ha atrasado por la actitud testaruda de la gobernadora.
desde que la Junta emitió su informe matando la reforma contributiva. Y esta semana Mujica la volvió a matar más todavía porque dijo que para que haya reforma contributiva tiene que haber una redistribución de la carga contributiva y en otras palabras dijo, en algunos sitios vamos a tener que subir contribuciones. Pero en esa carta, en el último párrafo, la Junta le telegrafió a la gobernadora, a Tomás Rivera Chat y a Johnny Méndez que estaba dispuesta a aprobar un chequecito, pero por una cantidad menor. Lo que la gobernadora propuso cuesta $553 millones y todo el tranque es porque la Junta aparentemente está dispuesta a dar un alivio de 350 millones de dólares. Lo he dicho anteriormente y lo tengo que admitir, no tengo la contestación. Yo no estoy claro si los poderes que tiene la Junta, que son unos poderes extraordinarios, le permitirían técnicamente enmendar la resolución que se aprobó, que daba ese alivio hasta que le costaba al erario $553 millones. Yo no estoy claro si ellos podrían enmendar y decir, bueno, pues en vez de 553, vamos a dar $350 millones. Y by the way, si usted iba a recibir, me estoy inventando los números, si según la ley firmada por la gobernadora a usted le hubiera tocado un chequecito de $100, pues nosotros la Junta estamos diciendo que usted va a recibir un chequecito de $50. Yo no estoy claro si los poderes de la Junta son tan y tan amplios que podrían legislar unilateralmente o si esto va a requerir enviar nuevamente un proyecto de ley con los parámetros que la Junta está de acuerdo a poner en vigor, aprobarse por la Cámara, aprobarse por el Senado y firmarse por la gobernadora. Lo he dicho anteriormente, lo repito. Yo creo que vamos a tener un alivio. No creo que va a ser de la cantidad que propuso la gobernadora, pero si la gobernadora se hubiera sentado con la Junta antes, como hizo Pedro Pierluisi, ya este estaría aprobado. Y el efecto de que no esté aprobado, quiero que lo entiendan, es que los de ustedes que ya radicaron planilla, yo no la he radicado todavía, los de ustedes que ya están recibiendo el reintegro, muy bueno que el gobierno lo esté trabajando rápido, aplauso. Si esto se hubiera aprobado a tiempo, acordado ya con la Junta, una vez a usted le daban el reintegro, Hacienda hacía el cómputo y usted iba a recibir el segundo reintegro quizás en 4 o 5 semanas. Pero ahora mismo usted recibió el primer reintegro y Hacienda no puede hacer nada, no puede calcular nada porque no sabe, porque no tiene una ley debidamente aceptada y validada por la Junta de Control Fiscal. Así que si Jennifer hubiera hecho de la forma correcta, usted, además del reintegro, dentro de 4 o 5 semanas recibía otra transferencia electrónica a su cuenta, porque no son cheques. Pero como la gobernadora fue una testaruda y lo que quería era un titular a corto plazo, y aquí, y lo tengo que decir, la prensa estuvo por varios días hablando de cuánto era el cheque y cuándo nos iba a llegar el cheque. Y todo el mundo cheque. Yo le decía en este programa, señores, esto lo tiene que aprobar la Junta. Y la Junta no lo va a aprobar tal como está. Digo, a lo mejor me equivoco y al final logran convencer a la Junta. Ojalá, porque el chequecito es más grande. Pero llevamos un mes de incertidumbre, un mes de crearse falsas expectativas en los ciudadanos y son las 4:53, lo que quiere decir que me tengo que ir también a la pausa. Son las 4:53 de hoy viernes y la Junta no ha hablado y el cheque, el reintegro reintegrable, sigue en el limbo. Ojalá y el lunes, cuando yo llegue aquí a las 4 de la tarde, le pueda decir que algo fue finalmente aprobado por la Junta de Control Fiscal. Lo dije desde el principio, vamos a recibir un alivio. La incertidumbre es cuál es la cantidad del chequecito que vamos a recibir, porque la gobernadora se negó a sentarse con la Junta cuando tenía que hacerlo antes de enviar el proyecto a la Asamblea Legislativa. 4:54, regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, continúo en vivo desde aquí, desde el estudio ATH Móvil Powered by Evertech. Les recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones de este programa se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85
de Liberty Cable TV. También la vas a encontrar más tarde hoy o temprano mañana en todas las plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet. Nos buscas en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, en la plataforma de podcast de Radio Isla 1320. Además, me vas a encontrar más tarde hoy o temprano mañana en mi canal de YouTube. Si no te has suscrito, si no estás familiarizado, si no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas. Escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, te va a llevar a mi canal. Allí están archivadas todos los episodios anteriores de Sobre la Mesa. Le das a la campanita, quedas registrado y siempre vas a recibir un aviso en tu teléfono celular, en tu computadora, en tu tableta, informándote que hay una nueva edición de Sobre la Mesa disponible en mi canal de YouTube. Muchos de ustedes me escuchan y me ven grabado, lo agradezco, tanto audiencia en vivo como grabado. Trato de leer los comentarios que me dejan en las plataformas de redes sociales y te invito a que le des share, a que le des compartir a esas ediciones en las diferentes plataformas de redes sociales. Y estamos acercándonos ya a las 5 de la tarde. Son las 5, ahora en cadena con WLRP 1460, Radio Raíces, Sobre la Mesa en Radio Isla 1320. Bueno, la realidad es que hay controversias que genera este gobierno que son innecesarias, que no adelantan ninguna causa que no sea muchas veces el bienestar económico de las personas envueltas. Janet Parra, que tengo que decirlo, una reconocida abogada, fue fiscal, estuvo en el Departamento de Justicia, se fue del Departamento de Justicia el cuatrienio anterior, el de Pedro Pierluisi, aparentemente en controversias con el entonces secretario Domingo Emanueli. Pasó claramente durante la campaña a ser una de las portavoces de la gobernadora, bueno, en aquel momento la candidata Jennifer González. Estuvo en el comité de transición, se identificaba como una de las personas más cercanas a la gobernadora. Fue nominada para secretaria de Justicia a pesar de que tenía serios problemas que se conocían en su pasado como fiscal, como abogada de defensa, y sabemos el resultado final. No fue confirmada por el Senado de Puerto Rico, tuvieron que retirar el nombramiento luego de que la gobernadora se resistía, ya esta película la hemos visto muchas veces. Luego de eso, poco a poco nos hemos ido enterando de que Janet Parra tiene contratos con diferentes agencias de gobierno. Yo pues soy de los que creo que en los últimos 10, 12, 15 años el gobierno de Puerto Rico, mientras bajo la ley 7 de Luis Fortuño reducía la plantilla de empleados públicos, lo que hizo fue abrir la llave de contratos, y esa es una de las tristes realidades. Así no era antes. O sea, yo creo que estén claros, así no era antes. Las agencias de gobierno tenían su equipo de abogados y sí, habían uno que otro abogados que se contrataban, abogados externos, pero era la excepción, no la norma. Luego de que se sabe que tiene unos contratos en diciembre de este año, del año pasado, es un anuncio que yo comenté aquí en este programa que me parecía extraño, que era una forma de Jennifer tratar de decir que al fin de año estaba haciendo un jamaquión de su gabinete. No hizo ningún jamaquión de su gabinete, no votaron a Francisco Domenech, no salieron de ningún jefe de agencia importante. Pero en ese empeño de dar la sensación de que en diciembre se está haciendo cambios al gabinete, anunciaron una serie de portavoces que iban a apoyar al secretario de Asuntos Públicos, Jen Peña Payano, en el esfuerzo de comunicar. Y ahí anunciaron que la licenciada Janet Parra iba a ser parte de ese grupo de portavocías, que en el caso de ella iba a bregar con los temas jurídicos, de crimen. Pasaron la semana y nunca vimos ni a Janet Parra ni a ninguno de los otros que se mencionó. Vanessa Santo Domingo, varios que se mencionan, a ninguno lo hemos visto haciendo una conferencia de prensa en Fortaleza, asistiendo a entrevistas a nombre de la Fortaleza, comunicando oficialmente la posición de la gobernadora sobre ciertos asuntos. Quien único habla es Jan Peña Payano, el secretario de Asuntos Públicos. Según pasaron los días, pues se fue más o menos diciendo que ninguno de ellos tenía contrato. Al final fue un show.
Ninguno. No hay ningunos portavoces alternos o portavoces adicionales. No los hay. Otro anuncio sin ninguna sustancia. Otro anuncio que pareció una improvisación de la gobernadora para decir que tenía una noticia. Pero entonces, el representante Héctor Ferrer, portavoz del Partido Popular en la Cámara de Representantes, nos da a conocer esta semana que él encontró un contrato de Janet Parra con la oficina de la Contralora. Mi primera reacción, y tengo que admitir que no me di cuenta del problema legal hasta que lo ha explicado detalladamente Héctor Ferrer en diferentes entrevistas. Estuvo esta mañana aquí con Mili Méndez. Pero independientemente del problema legal, mi primera reacción fue, ¿y por qué la Contralora le dio este contrato? Porque después de todo, independientemente de las capacidades legales de la señora Janet Parra, ha estado llena de controversia. Y si usted es Contralora de Puerto Rico, usted quiere evitar estar en el ojo público por controversias innecesarias. Si usted es Contralor, usted va a estar en el ojo público porque usted rindió un informe bien duro contra un funcionario público y ese funcionario público le cae encima. Esa es una controversia legítima que la han tenido todos los contralores. Pero yo no recuerdo, desde que estoy en la vida pública, que nunca un contrato de asesoramiento de la oficina del Contralor haya sido cuestionado. Porque me imagino primero que son mínimos. Porque tienen auditores, tienen una división legal, tienen de todo, como debe ser. Porque es más, si algo debe hacer un contralor o contralora, es precisamente decirle a las agencias de gobierno, oye, utiliza los recursos externos lo menos posible. Utiliza empleados públicos de carrera para las labores que hay que hacer. Así que esa fue mi primera reacción. ¿Por qué la Contralora le dio este contrato? Pero Héctor Ferrer lo llevó un paso más allá y con razón. El contrato que se le dio a doña Janet Parra en la oficina de la Contraloría es para asesorarla en asuntos que tienen que ver con el Departamento de Justicia. Referidos al Departamento de Justicia. O sea, en esencia, le dieron un contrato para asesorar a la Contralora en asuntos que tienen que ver con el Departamento de Justicia. ¿Y qué sucede? Que la ley de ética gubernamental dice que un exfuncionario público, y doña Janet Parra, aunque no fue confirmada, fue secretaria desde enero hasta mayo, fue secretaria con todos los poderes, aunque haya sido un nombramiento de receso, y le aplica la ley de ética que los que han sido funcionarios públicos no pueden asesorar ni tener relación alguna por 2 años con la agencia o sobre la agencia que dirigieron. Y Héctor Ferrer ha presentado un referido a la Oficina de Ética Gubernamental y también hoy le ha pedido a la Contralora que desista de este contrato. O sea, primero, ¿qué necesidad tiene? Tienen una división legal. En segundo lugar, ¿por qué Janet Parra? Y luego, yo no sé si la Contralora no se dio cuenta que tiene un problema legal. La ley de ética gubernamental prohíbe que un exfuncionario intervenga o asesore ante la agencia donde laboró durante los 2 años posteriores a su salida del servicio público. Entonces, yo me imagino que si quieren, igualito que otros casos, porque dije que no voy a hablar de CIARI hoy, me imagino que tratarán, si quieren salvar este contrato y el guiso de $50,000 a Janet Parra, además de todos los demás que tiene en el gobierno, pero los demás que tiene el gobierno no tienen nada que ver con el Departamento de Justicia. Usted podrá quejarse de que son muchos contratos, muy caros, pero no tiene nada que ver con el Departamento de Justicia. Aquí la Contralora le dio el contrato para que la asesore sobre asuntos que tienen que ver con el Departamento de Justicia. Y a mí me parece que se cae de la mata. Mi consejo a doña Janet, mi consejo a la Contralora, que acaba de empezar en sus labores, que yo sepa no ha rendido ni un informe todavía, por lo menos de eso es importante, es que rescindan, que desistan de este contrato y que se eviten otra controversia,
o como digo yo, ya he dicho muchísimas veces en este programa, daño autoinfligido. No hay ninguna necesidad para que ustedes y yo estemos hablando de esto. Esto no es fundamental ni vital para la operación de la oficina de la Contralora. Obviamente, ¿qué es lo que todos percibimos? Pues que doña Janet es amiga de la casa, pero esto es lo triste. La Contralora no debería estar recogiendo bajo contratos a personas que son amigas de la casa, y amigas de la casa me refiero a el equipo de la gobernadora, porque si algo tiene que demostrar la oficina de la Contralora es total independencia del gobierno. Por eso le decía que antes de ver el conflicto legal que presentó Héctor Ferrer, a mí me parecía que era una imprudencia. Porque alguien piensa que Janet Parra va a ser totalmente objetiva cuando tenga que asesorar a la Contralora sobre algo que pudiera hacerle daño al gobierno de Jennifer González. Pues claro que no. Digo, además de eso, ella va a estar asesorando a la oficina de la Contralora y a la misma vez está con contratos en otras agencias de gobierno que la Contralora audita. Daño autoinfligido. Y el representante Héctor Ferrer tiene toda la razón en que esto es claramente un ejemplo de una violación a la ley de ética, de un conflicto de interés y para mí, y eso pues ya no es un test legal, de una imprudencia de parte de la Contralora y de parte de Janet Parra. Bueno, en temas energéticos, pues siempre todos los días hay que hablar de algo de energía. Ustedes recordarán que el gobierno de Donald Trump, con el apoyo del gobierno de Puerto Rico, yo creo que al sumarlo son con más de $500 millones, porque fueron en dos etapas, pero le quitaron de los $1,000 millones que se habían asignado por legislación del difunto Raúl Grijalva. 1,000 millones específicos para Puerto Rico. Créanme, eso es bien difícil y bien raro. Que tú hagas una legislación con ese lenguaje específico para un área de Estados Unidos, particularmente para Puerto Rico. $1,000 millones para proyectos que se entendía que eran proyectos de energía renovable. El dinero se empezó a mover y se le empezaron a asignar a casos individuales. La primera camada que canceló el gobierno de Donald Trump fue la que tenía que ver con dineros asignados a centros de salud, particularmente en la montaña, y otro tipo de proyectos se los tumbaron. El segundo que tumbaron, que creo que era también como $300 millones, ya se le habían adjudicado a unas entidades sin fines de lucro. Esas entidades sin fines de lucro ya habían cualificado ciudadanos, particularmente ciudadanos en sectores con problemas serios de energía eléctrica, ciudadanos con problemas de salud que necesitan equipo con energía eléctrica, y el gobierno de Donald Trump, con el apoyo de Jennifer González, lo tumbó. El argumento de la gobernadora es que lo iban a tumbar de todas formas y que ya lo que logró es que lo movieran para otros asuntos de energía aquí en Puerto Rico. Bueno, pues ayer el comisionado residente Pablo José Hernández, junto con un grupo, creo que de 12 o 13 congresistas, incluyendo miembros de la Cámara de Representantes y senadores, incluyendo al líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, incluyendo a Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez, le enviaron una carta al Departamento de Energía, a su secretario, Chris Wright, en la que le expresan su oposición a esa cancelación y advirtiéndole que lo que hizo contraviene la intención del Congreso. Yo tengo que ser bien claro aquí. Yo no tengo la más mínima duda que lo que ha hecho el gobierno de Trump va en contra de lo que era la intención de Raúl Grijalva, que en paz descanse. Sí tengo dudas si el lenguaje que usaron tenía toda la salvaguarda para que este dinero no se pudiera utilizar para otras cosas que no fuera energía renovable. La carta es de ayer, 26 de febrero, y los congresistas le hacen el señalamiento
voy a leer traducido, estoy leyendo de Metro, los legisladores indican que el Departamento de justificó la decisión alegando que la continuación no es en el mejor interés del gobierno federal, pero sostienen que ninguno de los recipientes incumplió los términos de sus contratos, por lo que califican la terminación de los contratos ya obligados como ilegal. Sí hay un punto de que algunas de las entidades o personas que ya tenían contratos entienden que esto es una actuación ilegal y se está hablando de la posibilidad de demandar. Pero, nuevamente, mi felicitación a Pablo José y a este grupo de congresistas. No estoy optimista. No creo que el Departamento de Energía les va a hacer caso. Es triste que cuando alegadamente la política pública de Puerto Rico, sabemos que la política pública de Trump es otra, pero cuando alegadamente la política pública de Puerto Rico es movernos a energía renovable y que para el 2050 tengamos 100% de producción de energía por energía renovable, es triste que la gobernadora no haya ni tan siquiera dado la pelea para salvar, si no todos, parte de estos fondos para proyectos de energía renovable. Nunca levantó la voz. Esa legislación se aprobó cuando ya era comisionada residente, pero se aprobó porque era la agenda de los demócratas, no la agenda de Jennifer González. Yo no estoy diciendo que ella estuvo en contra, pero no es una iniciativa de Jennifer González, es una iniciativa de Raúl Grijalva con el respaldo de Nidia Velázquez y otros sectores demócratas y bajo un congreso demócrata en aquel momento, y la presidencia de Biden se logró aprobar. Tristemente, no se desembolsaron los $1,000 millones y cuando llegó Donald Trump ahora al poder, pues ya sabemos lo que hizo. Bueno, y antes de irme a la pausa, me quedan unos cuantos minutos para hablar de deportes, mucho de deportes que hay que hablar hoy, un par de cosas a nivel de allá de los Estados Unidos. En la secuela de los documentos del pedófilo Epstein, que ayer les hablaba de la información que se tiene de que el Departamento de Justicia Federal escondió documentos. Puedes quitar eso de pantalla ya. Escondió documentos que tenían que ver con una mujer que hizo alegaciones de que fue violada, abusada cuando era menor de edad por Donald Trump y Jeffrey Epstein. Esto pues se le sigue complicando. Y la actitud, tristemente, mientras en otros lugares del mundo se están haciendo investigaciones criminales, personas se les están removiendo de sus cargos, la actitud oficial del gobierno de Donald Trump es no hacer nada. Pero en el Congreso, en una movida politiquera, porque no hay otra palabra, una movida politiquera, en el Congreso citaron a Hillary Clinton ayer a una deposición a puerta cerrada, sin prensa, y hoy a Bill Clinton para que hablaran de lo que sabían de Epstein. Dos cosas. Primero, sí, Bill Clinton es mencionado en múltiples ocasiones. Que yo sepa, no hay ninguna mención de temas sexuales. No estoy aquí para defender a Bill Clinton. No está claro si después que Epstein se declaró culpable de un delito menos grave por solicitar prostitución a una menor de edad, si Bill Clinton mantuvo esa relación. Pero lo que sí está claro es que Hillary Clinton nunca aparece en esos documentos como reunida o dialogando o intercambiándose correos electrónicos con Epstein. Hillary fue ayer. Lo que dice básicamente la prensa es que fue una reunión un poco tensa, pero que quedaron en ridículo. Hoy fue Bill Clinton y básicamente pues Bill Clinton está diciendo lo mismo que han dicho otros. Yo no sabía nada de las actuaciones impropias de él y mi relación con Epstein no tenía nada que ver con eso. Pero el punto que aquí hay que hacer es, y en esa comisión van a citar a los que sí están implicados y hay alegaciones de abuso sexual. En esa comisión van a escuchar con las garantías de privacidad y de proteger la identidad a las víctimas que están reclamando justicia. En esa comisión van a llevar a la secretaria de Justicia a preguntarle por qué
resumen de las declaraciones juradas y los informes que hizo el FBI sobre estas alegaciones de esta mujer, porque esos documentos no aparecen. Nada, todo es un intento de desviar la atención, de hacerle más daño político a los demócratas sobre la relación con Epstein. Aquí todo el mundo está embarrado. Eso no, o sea, aquí si acaso hay claramente una película, una foto desagradable sobre el poder del dinero, las relaciones a base de dinero, y eso mezclado con comportamiento claramente impropio sexual, que no tiene nada que ver si usted era demócrata o era republicano. Pero ahí queda la cosa. Yo percibo que el tema de Epstein no va a terminar así de fácil. Y en una noticia que está empezando a correr hoy, todos sabemos que el gobierno de Donald Trump ha desarrollado una estrategia para prácticamente estrangular económicamente a Cuba luego de la caída de Venezuela. Estados Unidos ha establecido un nuevo bloqueo, que básicamente ya no es un bloqueo de no puedes hacer negocios y comercio con Estados Unidos, sino es un bloqueo de impedirle que le llegue petróleo a Cuba, que tiene una alta dependencia para generación de energía de combustibles fósiles, particularmente de petróleo. En este programa, hace unos días comenté de informes de prensa que decían que Marco Rubio, secretario de Estado, estaba en diálogos con el nieto de Raúl Castro. Eso no ha sido desmentido y han salido otros informes de prensa validando esa aseveración que se ha hecho de que hay un diálogo con el nieto de Raúl Castro. Bueno, pues hoy, en uno de esos comentarios que hace Donald Trump, y que a veces pues pensamos que es un chiste de Donald Trump o que es una locura de Donald Trump, pero que ya tenemos que creerle, ha dicho que él espera un friendly takeover. No, es que takeover es tomar el control de forma amigable de Cuba. Y ha dicho que sí, que están en diálogos con el gobierno cubano. En Venezuela, en el mensaje de Estado de los otros días, que duró como 2 horas, el presidente Trump hizo referencia al petróleo que están recibiendo de Venezuela, y hizo referencia como que será ahora el gobierno amigo. Ya todos sabemos que no ha habido un cambio en Venezuela. Salió Maduro, pero todos los que están corriendo el gobierno venezolano son la misma gente de Maduro, y las elecciones, nadie habla de elecciones, y a Marina Corina nadie ya la menciona después que hizo el ridículo de entregarle el premio Nobel a Donald Trump. Así que, no sé, me da la sensación, a mis amigos y hermanos cubanos, que tengo muchos y que sueñan con la caída del régimen, cuidado. A mí me da la sensación de que lo que le interesa a Donald Trump, igual que en Venezuela, son transacciones comerciales. Y que si el gobierno cubano le da algo que le interese económicamente y le da cierto control económico, al gobierno de Trump no le importa que vuelva o no vuelva la democracia a Cuba, y podría ser que se replique lo que estamos viendo en Venezuela. Esas expresiones de friendly takeover, y dijo específicamente que estaban en diálogo con el gobierno de Cuba, pues a mi entender lo que hacen es validar la información que había salido de que Marco Rubio y altos oficiales del gobierno de los Estados Unidos están en conversaciones, y que inclusive las conversaciones, la persona clave del otro lado es el nieto de Raúl Castro, que alegadamente es el querendón de Raúl Castro y es la persona en que políticamente Raúl Castro confía. Son las 5:23. Regreso hablando de deportes y la mezcla del soccer fútbol con fútbol americano, y cómo Lionel Messi fue
tumbado ayer en el Lubriel, aparte de que el espectáculo aparentemente fue un espectáculo de primer orden. Regresamos con eso y mucho más de deportes luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si es viernes y que mucho hay de hablar de deportes, Fede sigue en sus compromisos profesionales. Ayer estuvo ajorado, sé que estaba trabajando en el juego de Messi. Tengo a Manuel Vélez aquí en el estudio y por la línea telefónica a José Aníbal Herrero. Saludos, José Aníbal. ¿Cómo está Aníbal, Manuel y los radioescuchas? Aquí estoy yo bajando de la ciudad campeona, también conocida como Ponce y sus leones. Bueno, muy bien, saludos. Estás en la carretera. Bueno, ¿por dónde empezamos? Mucho de deporte ayer, cosas buenas por un lado, papelones por otro lado. No sé ni por dónde empezar, porque la noticia del día es el partido del Inter Miami y el Independiente del Valle de Ecuador, aquí en Puerto Rico. Yo no lo pude ver. ¿No lo viste? Yo no lo vi. Sé que arrancó 1 hora tarde, no sé la explicación de 1 hora tarde. He escuchado que es el problema con los uniformes. Hoy, viernes 5:28 de la tarde, todavía no se sabe por qué empezó casi 1 hora tarde. Yo quisiera saber cuál de los dos equipos de negro ganó, porque yo no lo identificaba en el televisor. Pues el que tenía negro con rosita, claramente. Pero, mano, Ok, explicarle a los que no saben lo que pasó. O sea, normalmente, igual sucede en los demás deportes, particularmente en los deportes de contacto, como el baloncesto. Fútbol americano. Ajá. Normalmente hay una regla que el que es local es blanco y el que es visitante es colores oscuros. O puede ser al revés, pero esa es la regla. Entonces, pues tú tienes un tipo de uniforme que son blanco claro y después tienes otro tipo de uniforme que es negro o bien oscuro. Y ayer cuando salieron a jugar, los dos equipos estaban de negro. Estaban de negro. Los guardias estaban de negro. La fanaticada también tenían camisas negras porque esos son como que los colores primordiales del Inter Miami. Es pero negro no es y rosita. No es el rosita. Es rosita, pero el negro es como el secondary color. Pero por lo que tengo entendido, esto para el Independiente del Valle era un juego visitante. O sea que tenían que vestirse de negro, oscuro. Y para el Inter Miami creo que igual. Pero no cuadra, porque este juego del Inter Miami, esto es una parada entre medio de su temporada, porque ellos empezaron los otros días contra Los Ángeles, perdieron, y este domingo juegan contra Orlando. Y yo creo que es visitando Orlando. Creo que ahí se pondrán la camisa negra. Yo creo que es que como dirán, ok, vamos para Puerto Rico y después Orlando, para no estar llevándonos tantos sets de camisa. Ay, Manuel, por favor. Eso es lo que yo pienso. Por amor a Dios, esos equipos profesionales. Son las 5:30 ahora. No hay ninguna explicación de por qué los estaban de negro. Pero aparte de eso, lo que he escuchado es que fue un buen juego. Que no fueron allí a miquear, fue un buen juego. Y Messi jugó la segunda mitad. Jugó la segunda mitad. En la primera mitad estaba Luis Suárez y distintos jugadores del Inter Miami. El más que reconocí es Luis Suárez, vamos a ser honestos. Y yo me di cuenta que no venían a vacilar cuando, después de que los dos equipos rápido intercambiaron goles, que obviamente el primer gol la fanaticada se volvió loca. Después de ese primer gol, Luis Suárez estaba en lo típico, ¿verdad? Por más que era un buen jugador, también se conoce por sus peleitas. Por eso peleó y todo. No mordió a nadie, pero no mordió, pero peleó. Tú sabes, se alzaron los ánimos allí en el Ramón Lubriel. Obviamente la segunda mitad es que entra Leo Messi, él anota el penal, así por lo menos Puerto Rico presenció un gol. Y aquello se iba a caer. Se quería caer. Y después, pues, lo que era alegría y una actividad que a pesar de sus tardanzas pareció un éxito. Pues ahí fue que pasó vamos a ser honestos, un papelón, los malos ratos, donde la fanaticada joven, ¿verdad? De Leo Messi, del Inter Miami, invade the pitch, invadieron el campo. ¿Pero cuántos brincaron? No hay un número específico, pero bastante. Aníbal. Una cantidad sólida. Y lo peor del evento fue que además de que pues empezó tarde y las cuestiones del uniforme mancharon un buen partido y una buena oportunidad para que siga creciendo el fútbol en Puerto Rico. Por ejemplo, hoy yo voy a ver a la selección de Puerto Rico de femenina jugar contra San Vicente y Granadinas, ahí también en el Lubriel. ¿Contra quién juegan, perdón, que no se te escuchó bien? Contra la isla San Vicente y Granadinas. Ok, ahorita nos hablas de ese juego y qué es lo importante de ese juego, pero danos tú. ¿Qué pasa? Lo que te digo, entonces, dejaron que entraran al campo los fanáticos.
casi matan a Messi. Imagínate que la noticia es de que le hicieron un taco a la Messi. Sí, combinaron fútbol con fútbol americano. Sí, fue un taco. A 3 meses del Mundial, que le pudimos haber costado el Mundial a Messi, la verdad. Y en vez de haber una sanción, estaban entrevistando al muchacho y como si fuera un héroe. Sí, Yo le entiendo, puso ¿verdad? una Entiendo. mancha bastante feíta a lo que fue una noche bastante Y que ha exitosa. sido, y que tengo entendido que ha sido destacado por la prensa deportiva alrededor del Eso. mundo. Oh, sí, ya yo vi el titular de ESPN para buscarlo, porque es una cosa... Yo lo tengo aquí dice el titular de ESPN porque tú entras a ESPN y de las top 10 noticias, esta está número 4 ahora mismo. Lionel Messi knocked to ground during pitch invasion in Puerto Rico. Y ahí el video, ¿verdad? Que ellos suministraron de un fanático. El video se ha ido viral porque tras que entraron varios fanáticos y uno se está tirando un selfie. Él se está tirando un selfie con alguien que fue... Tras que, o sea, sí, está ilegal porque se metió en el pitch, pero por lo menos no lo empujó. Que venía lo empujó por atrás. Aníbal lo dice de forma de broma, pero de verdad parece como un tackle de fútbol americano. Cuando se van por atrás del jugador y lo tumban al piso y gracias a Dios Y la cara que de, no lo lesionaron. y la cara de Messi era de que, what the hell, ¿qué es Sí, esto? tú sabes, la noticia describe que él se tuvo que ir aparte en el pitch, a lo que obviamente los guardias, la seguridad Ya sabemos que el guardaespaldas histórico de Messi no estaba en el no juego. estaba en Puerto Rico. No estaba en Puerto Rico. Pero, ¿verdad? Para ir concluyendo con este partido de Inter Miami, sí fue un éxito, desde muchos puntos de vista fue un éxito. Vino Messi, se jugó bien, hubo un partido interesante para el público. Ujú. Obviamente hay un par de detalles que si queremos seguir repitiendo estos eventos tenemos que, yo pienso que limpiar, en el sentido de empezar a tiempo, porque contra el que ha ido un partido de fútbol o cualquier evento deportivo fuera de Puerto Rico, sabe que empiezan a tiempo. Si es a las 7 o a las 8, empiezan a Y las que 8. son largos. o Y sea, que son largos, son, exacto, o sea, más el halftime. Por eso. Y también la seguridad. Y también hubo mucha queja, obviamente se sabía que esto es un entremedio del schedule del Inter Miami. Pues que, ejemplo, si van a hacer esto en una facilidad como el Ramón Lubriel, pues que, o sea, que la facilidad esté lista a tiempo. De igual manera que ahora el Irán Bison la semana que viene va a estar disponible para recibir a la fanaticada puertorriqueña y pues los demás equipos para el Mundial. Pues las facilidades de Puerto Rico tienen que estar listas para estos eventos. José Aníbal, háblanos de ese juego de la selección femenina de hoy. ¿Y cuál es el propósito? Hoy es el cualificatorio para el Mundial 2027 en Brasil. Ok, Femenino, ¿verdad? sí. Femenino, sí, femenino. Es en Brasil en el año que viene. Puerto Rico, la selección femenina es nuestro mejor equipo que tenemos ahora mismo actualmente. Es el más chance que tiene en el Mundial. Estamos en un grupo que ya tenemos una victoria, 3 puntos. En el grupo también está México, que no sé cuándo jugaremos contra México, no lo he visto. Y hoy pues, tiene que ser una victoria obligada y por muchos goles. ¿Y mucho cuántos goles. cualifican del grupo? Eso es lo que yo no entendí bien, porque extendieron el Mundial, ahora van a ser 32 países, si no me equivoco, o 31. Y usualmente era más que el campeón de cada grupo por CONCACAF. Ahora no sé si es que va a haber un repechaje, no entendí bien la regla, la estaba buscando en Wikipedia y como que no estaba muy claro. Maybe en el break puedo terminar de aclararla para ver los chances reales que tenemos de cualificar, aunque sea para un repechaje, ¿verdad? Internacional. Pero el punto es que espero que haya mucho ánimo allí, porque como les digo, esta es la mejor selección que tenemos, el mejor chance que tenemos para ir a un mundial es este equipo femenino. Muy Que bien. ya llegó una Copa Oro, que una Copa Oro no cualificó, salió del grupo porque quedó empate en todo con Costa Rica y perdimos un coin flip. Y por eso nos descualificaron y salieron a la fase que yo. Oye, pero como mencioné, a pesar de que se ha destacado hoy las cosas pues negativas del partido, creció la fanaticada de fútbol en Puerto Rico y también han ocurrido muchas actividades, muchos movimientos de escuelas que están fomentando la práctica o que los niños practiquen el deporte, que también siempre es una buena manera de involucrar a los niños jóvenes en distintas actividades que les gusta. Bueno, ¿nos queda tiempo, Control? ¿Cuánto nos queda? No, Pues, ok, tenemos que avanzar porque tenemos que hablar del sorteo de la Champions League, donde creo que no hubo sorpresas para Madrid, y del papelón de la selección de baloncesto ayer contra Canadá. Yo vi el último quarter y el tiempo extra,
Y lo único que puedo adelantar es que en el tiempo extra como que se fueron a jugar una guerrilla en vez de jugar baloncesto. Regresamos con eso y más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 5:44. Continuamos aquí hablando de deportes con Manuel y José Aníbal. José Aníbal, antes de pasar de tema, dinos, porque creo que averiguaste cómo funcionan las clasificatorias para el Mundial Femenino de Fútbol y que hay juego esta noche en el Luriel. Sí, es que yo pensaba que era como el masculino, un grupo y pases, pero no, es una cosa bien rara. Hay que cualificar para un torneo de 8 equipos que ya están cualificados, Canadá y Estados Unidos, por ser los 2 equipos de mayor ranking de acá mujeres. Para el resto, hay 6 grupos que solo la campeona, la selección campeona cualifica. Para ese grupo, que de esos 8 que cualifican para ese torneo, solo entrarán 4 al Mundial. Y en nuestro grupo está México, Puerto Rico, y las Vírgenes estadounidenses, Santa Lucía y San Vicente y Granadina. Así que ahora mismo el grupo está México primero y Puerto Rico segundo, ambos con 3 puntos, porque México tiene más 14 en goles y Puerto Rico tiene más 7. Así que tenemos que hoy golear, tratar de pasar en goles a México, y ese juego contra México, que entiendo es el 5 de abril, tratar de sacar un empate y que los goles sea la diferencia. O ganar, de verdad, idealmente ganar a México, pero está complicado. Bueno, hubo manteniéndonos- sorteo de Champions. Hubo hoy sorteo de Champions. Yo le había dicho ayer a Aníbal que era a las 11. Yo pensaba que era a las 11 horas Puerto Rico, pero no, era a las 11 horas de Europa. Y prácticamente se dio, para los que no tienen todavía claro cómo es el procedimiento, hay 32, 36 equipos de Champions League. No recuerdo ahora, a lo mejor José Aníbal me ayuda aquí. 36. ahora. Pues de Y ahora casi 36, los primeros 8 descansan, como ha pasado hasta el mes de febrero. Del 9 al 24 jugaban unos jueguitos de playoff y ahora estamos en la ronda de 16. Y en esta ronda de 16 se hizo un sorteo y ya están determinados cómo se van a enfrentar los equipos. Sería PSG contra el Chelsea, el Liverpool con Galatasaray, se me olvida aquí. El Real Madrid contra el Manchester City por el mes número 2 y 13 en los últimos 8 años. O sea que ya es un derby. Espera, te voy a dar un dato increíble, Manuel. Son 6 años corridos en la Champions, pero solo para que tengas una idea, el Madrid va a haber jugado más veces contra el City que contra el Girona desde el 2019. Y el City va a haber jugado más veces contra el Madrid que contra el Arsenal desde el 2019. Ok, pero A lo loco. más allá de tu fanatismo hacia el Real Madrid, ¿cómo se ve ese macheo? Bueno, es el reciente clásico. Se han visto 6 veces en 7 años. El Madrid ganando 4 eliminatorias, el City ganando 2. Pero claro, una de esas que ganó el Madrid fueron 2 empates, 1-1 y 3-3, y se resolvió en penales. Se han sido juegos de muchos goles. Ambos equipos han goleado, ambos equipos han sido goleados. Hemos ido a tiempo extra en 2 ocasiones, una vez a penales, así que va a ser un partido o 2 partidos a muerte, pero que ya aburre, es como que estamos viendo lo mismo. Ok, continúa, Manuel. Tenemos al Atalanta contra el Bayern Múnich, que por eso es que es tan importante el partido o la ronda de Real Madrid contra el City, porque el que gane del Madrid y el City se enfrenta contra probablemente el Bayern Múnich. O sea, Atalanta para mí no tiene oportunidad contra el Bayern Múnich. Entonces, en el otro lado derecho, si están viendo la gráfica por YouTube y por Facebook, tenemos al FC Barcelona que se enfrenta al Newcastle. Y eso debería ser... Voy a ser bien honesto, nos favoreció Por que nos eso. tocó en este lado del bracket y que nos tocó contra el Newcastle, porque también nosotros nos enfrentaríamos al ganador del Atlético Madrid y el Tottenham, que muchos dicen que puede ser que gane el Atlético, y están como que el Atlético ganó 4-0 en la Copa del Rey. Una cosa es la Copa del Rey y otra cosa es la Champions League. También tenemos a Sporting contra... Ay, se me olvidó el nombre de ese equipo ahora mismo, pero tengo el Arsenal contra el Leverkusen. ¿Contra quién es que va el Sporting? El Sporting va contra el Bodo Glimt, que es la sorpresa de Noruega, que Exacto, ese es un equipo noruego, es verdad. Ha ganado la última semana al City, al Atlético, no me acuerdo qué otro, y acaba de eliminar en los playoffs. Y para aclarar, el Galatasaray es un equipo turco y también, como mencionamos, el equipo noruego. Esos son como que las 2 sorpresas más grandes del torneo.
Los noruegos eliminaron al Inter Milán, Sí. al actual subcampeón. Al Inter Milán, eliminaron al Inter Milán, los dejaron ahí en la ronda de playoff, la ronda 24. A que sí, ya está este sorteo hecho. Yo creo que esto comienza ahora en marzo. No tengo la fecha exacta ahora mismo. Bueno, Pero tenemos entre medio de partidos de la Liga. Este fin de semana, el lunes, el Real Madrid se enfrenta al Getafe. Mientras que mañana, sábado, el FC Barcelona se enfrenta al Villarreal. Y el Atlético de Madrid contra el Real Oviedo. Si miramos la tabla ahora mismo, sigue el FC Barcelona adelante, pero por un puntito. O sea que sí, todos los fines de semana puede haber exacto, cambio. Todos los fines de semana vamos a estar aquí. Se fue adelante el Real Madrid. Se queda adelante el FC Barcelona. Esa es la que hay en las próximas semanas. Bueno, Y ahora vamos a hablar de Puerto Rico en estas ventanas clasificatorias. bueno, estamos prácticamente eliminados, ¿verdad? Casi Casi. Ya yo puse en Facebook ayer alto mundial, pero el plan es darle a Bahamas el domingo. Ok. Para no estar oficialmente eliminado. Luego de eso habría que ganar a Bahamas en Bahamas y restar que le ganemos a Canadá o que la derrota contra Canadá nos sea por tantos puntos para que caigamos con la diferencia de a nuestro favor. Digo, y eso es lo otro. O sea, como nos ha explicado Fede muchas veces en este programa, los puntos cuentan. O sea, y vamos a un tiempo extra y de momento colapsamos en el... Nos metieron 11 de ventaja en tiempo O extra. sea, digo, yo dejé de verlo cuando faltaba como un minuto y cuando lo volví a ver y dije, diablo, 11 puntos. O Sí, sea, sí, el partido terminó 96-85. Estoy buscando aquí. Bueno, aquí tengo la yo estadística. vi la última quarter y el tiempo extra. Me impresionó Plummer, que creo que acabó como Alfonso con... Plomer tiene 22 puntitos, 8-14 ayer Sí, del campo. Sí, me Y de impresionó. 3 metió. 6 de 3 Entonces, metió. Plummer. salió Condit, aparentemente está lesionado. Sí, Chris Ortiz tuvo 17 puntos y Ismael Romero tuvo 16 puntos, Isaiah Piñero tuvo 15 puntos. Y verdad que yo no sé qué, no pude ver el partido, lo que he visto son los highlights y obviamente los highlights resumen el Bueno, partido, pero no sé qué parte está de pasando al con ver Puerto el Rico. último quarter, lo que sí me di cuenta es que el cuadro inicial no produjo. O sea, básicamente fueron los puntos de los que vinieron del banco. ¿Estoy en lo correcto, José Aníbal? Bueno, sí, por ejemplo, Sigler estuvo desaparecido. Yo, honestamente, salí bien frustrado porque una cosa es perder contra un mejor equipo que es Canadá. Otra cosa es regalar el juego. Por ejemplo, en la última posesión, estamos arriba por un punto. Y pues, ahora sabemos que Condit está lesionado, sí, pero Condit jugó en overtime. En la posesión... Sí, pero jugó en overtime, pero no Pues, se sintió. Así que yo creo que estaba jugando con dolor. Pero lo que quiero decir es que en la posesión defensiva más importante del juego, porque tú no tienes a Romero y a Condit ahí adentro, porque estás ganando por un punto. Si tú haces que Canadá no mete, ganaste el juego. Dieron un foul, el de Canadá falló uno de los tiros libres, empate. Luego tienes 12 segundos para hacer una jugada para ganar el juego. Y lo que monta Carlos González es que Jadel drible por 10 segundos, se la pase a Plomer y Plomer la tire de 3 con 3 tipos encima. Yo no entiendo. Cuando lo que había que hacer era penetrar y pues ver si cogía un foul. O dársela a Romero. A Romero no lo podían guardiar. Mira, en el grupo B, que es donde estamos actualmente, estamos en cuarto lugar, 0 de 3, 3 puntitos. Bahamas en tercer lugar porque han ganado un partido, han perdido 2, 4 puntos. En segundo lugar, Jamaica con 5 puntos. Y en primer lugar, Canadá, que están invictos y tienen 6 puntos. Y también ayer, creo que República Dominicana le ganó a Estados Unidos. A Estados Unidos. Que eso también nos duele porque si se da el milagro de pasar de ronda, hay que recordar que uno carga con el récord de ahora. Y que Dominicana le ganó a Estados Unidos, pues es una victoria que tienes que entonces que recuperar. Entonces, José Aníbal, ¿tú sabes cuándo es el próximo partido? Porque yo busqué y es en junio. Mira, tengo julio 3. Canadá contra Puerto Rico en Canadá. Sí, porque estamos acá, ahora vamos allá. Ahora vamos a Bahamas y a Canadá. Entonces, déjame ver cuándo es contra Bahamas. El domingo es contra Bahamas aquí. Y en Bahamas debe ser, y junio 3 de Canadá, debe ser como junio 5 o mayo 31, algo así. Estoy buscando aquí, julio 5 tenemos Cuba y Uruguay, Panamá, Argentina. Pero sé que por lo menos julio 3 es Puerto Rico contra Canadá en Canadá. Que sí, no se ve bonita la cosa, no estamos completamente eliminados, pero ya tenemos como que una piernita afuera. Es cuestión de no eliminarnos Está demasiado completamente. cuesta arriba, pero vamos allá. Y yo quiero terminar el tema diciendo que pues con esta nueva derrota,
nuestro coach Carlos González lleva su récord como coach de Puerto Rico a 3-8. 3-8, y si queremos incluir, Carlos estaba en las Olimpiadas, o eso fue No, Nelson? porque se abandonó el equipo. Ok, es verdad. Abandonó el equipo. Él dijo lo del quinceañero de la Él isla. no fue a las Olimpiadas por el quinceañero, fue verdad. Sí, pero se quedó de coach de Carolina, así que no sé. ¿verdad? Y con Carolina no, hasta ahí llegamos. Con Carolina parece que el quinceañero no contaba. Pero está interesante. Oye, sí, ya he visto mucha gente que ha pedido que hagan un cambio en términos del coach, y hay un jamaquión. Mucha gente está pidiendo que se haga con el equipo de Puerto Rico. Vamos a ver cómo termina este fin de semana baloncesto, y después ahí veremos las decisiones antes de concluir el programa y la sesión de deporte hoy. Una triste noticia, y es que en la Liga de Béisbol Superior AA de Puerto Rico falleció John Vargas, que es un destacado lanzador de los Proceres de Barranquitas. Le enviamos, ¿verdad?, muchas oraciones, saludos y las mejores oraciones. ¿Chamaquito de cuántos años era? Mano, no tengo aquí la edad, pero 20 y pico años, creo. Sí, él llevaba desde el 2014, 2019 que empezó en la Liga AA. Un muchacho bastante joven. Nuestra condolencia y una oración para la familia de John Vargas y la familia de béisbol puertorriqueña, que hoy perdió un gran atleta y un chamaco bastante jovencito, ¿verdad? Muy triste la noticia. Sí, que en paz descanse, y pues mi condolencia. Bueno, pues con eso nos despedimos. Son las 5:55. Ustedes y yo nos volvemos a ver el próximo lunes, aunque es feriado. Yo voy a estar aquí, y obviamente también hablaremos de lo que haya pasado en deportes, particularmente ese juego contra Bahamas del domingo. Que tengan todos muy buenas tardes y buen fin de semana.